El libro de Efesios dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9 lo siguiente. En esta sección vamos a estar hablando acerca de la fuente de salvación. Y en este caso, en la gracia de Dios, encontramos la fuente para nuestra salvación. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 leemos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión con equivalencias dinámicas. Y dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tenemos primeramente que en este pasaje de la epístola de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos dice que Dios nos salvó por su gracia. Es decir, de gratis, sin ningún mérito que tuviera un valor de pago, el Señor nos salvó. De hecho, nosotros sí sabemos, mis estimados hermanos y oyentes, que la salvación que el Señor otorga al ser humano tiene un costo. Y el costo es que el propio hombre pague por su culpa. Pero resulta ser que el ser humano no puede pagar esa culpa. Por lo tanto, el precio de la salvación del hombre es cobrada a Dios mismo. Por eso es que este pasaje en el versículo 8 y 9 nos habla de que Dios los salvó por su gracia. Dios nos salvó por la gracia que Él quiso otorgar. Y que quiso otorgar por el precio que Él mismo pagó. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Ese costo que conllevaba poder alcanzar nuestra salvación, que era nuestra propia muerte, y que aún nuestra propia muerte no era capaz de saldar, no ofrecía ningún mérito cuantioso para alcanzarlo. Por eso es que vemos aquí que dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. En la versión Reina Valera dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es de uno. La salvación que tenemos la obtuvimos en la fuente de gracia de Dios, esa fuente inagotable de gracia que Dios nos ofrece precisamente debido a que Dios mismo pagó la deuda. Dios mismo pagó la deuda a través de su Hijo Jesús. Y habiendo pagado la deuda a través de su Hijo Jesús, ofrece gratuitamente el precio de esa salvación de manera gratuita, por gracia. Además, seguimos leyendo que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros no puede jactarse. Reina Valera dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros, delante del Señor, en el momento que todos comparezcamos ante Él, va a decir, Señor, acuérdate que mis hechos, mis obras, mis acciones, mi buen comportamiento tuvieron el valor suficiente para que yo pueda estar aquí. Definitivamente que no. Es más, por la razón de que Cristo fue que pagó nuestra deuda, Cristo fue que pagó y nos dio por gracia esa salvación. Cuando comparezcamos ante Él no podemos jactarnos de nada, vamos a tener que agachar la cabeza. Agachar la cabeza.
y simplemente decir, tuyo es el mérito, Señor. La fuente de gracia la obtenemos en Dios. Les comento que estoy en el laboratorio de química del colegio donde estoy. Bueno, yo estaba precisamente buscando un lugar donde hubiera tanto reflejo de luz. Pero entonces, como les vengo diciendo, mis estimados, nuestra fuente de salvación está precisamente en la gracia de Dios. También tenemos que otra fuente de la salvación la tenemos en el amor de Dios. Y quisiera leer Romanos capítulo 5, versículo 8, el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos. Capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Bueno, la versión a la que muchos están acostumbrados es la Reina Valera, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí lo dice también de la misma manera, de una manera bastante clara y acorde a nuestro lenguaje, cuando nos dice que, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Nuestra salvación, la salvación de los redimidos, tiene fuente en el gran amor que Dios tuvo. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Definitivamente un ser que ama a los irremediablemente culpables súbditos o miembros de su creación. El hecho de que Él quiera salvarlos de todas maneras, aunque no lo merezcan, aunque no hayan hecho mérito, es porque los ama, definitivamente. Entonces, si hacemos un traslape o hacemos una extrapolación de estos dos aspectos de la fuente de salvación, la gracia de Dios y el amor de Dios, algo que Dios nos dio gratuitamente y algo que demuestra ser producto del amor de Dios, puede perderse. Y muchos podrán contestarme, sí, claro que sí. Pero ¿dónde resulta afirmativa esa respuesta a esa pregunta? Cuando nosotros comparamos el amor de Dios con el amor del hombre. Cuando el amor del hombre está condicionado a la imperfección y al carácter pecaminoso del hombre, que el hombre no perdona a nadie, porque ni él mismo es perdonado. El hombre no da nada gratuito, y que precisamente eso, si acaso lo da gratuitamente y lo ofrece por amor, puede desmoronarse, puede desvanecerse, puede acabarse, puede perecer, puede terminar, puede perderse. Pero resulta ser que esto, tanto este amor como esta gracia, no es dada por hombre alguno, es dada por Dios. Es dada única y exclusivamente por Dios. Y seguimos en esto de ver la fuente de la salvación. Vemos la fuente de la salvación en solamente Cristo, en solo Cristo. Solo Cristo es una de las solas de la Reforma. Una de las cosas que descubrió Martín Lutero
cuando en medio de todo el enredo del catolicismo romano de su época, donde habían muchos mediadores y muchas formas de alcanzar supuestamente la salvación y la salida del alma del purgatorio, Martín Lutero descubre que solamente es en Cristo. Bueno, solamente en Cristo la Biblia nos dice que hay fuente para salvación. La única fuente de la salvación es Cristo, es en Cristo. Y quisiera que leyéramos Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. ¿Qué dice Hechos 4, 12? Hechos 4, 12 dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Y Pedro y Juan le están diciendo esto al concilio en Jerusalén, cuando ellos le acusan y le encarcelan por haber sanado a un cojo, un paralítico, en la puerta del templo en Jerusalén. Y cuando empiezan a indagar y empiezan a sondear a Pedro y a Juan respecto a esto, la respuesta categórica de ellos es que en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Así como reza un corito que cantamos mucho, dice: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. También encontramos otro pasaje de la Biblia que dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, solamente en Cristo. Y por último, mis estimados oyentes, y con esto quisiera que pudiesen ustedes examinarlos en su casa, revisar las diferentes versiones bíblicas que tienen, y que sea la misma palabra de Dios la que les argumente a su corazón y a su conciencia. Tenemos que la salvación tiene fuente en la cruz. La fuente de salvación es en la cruz. Y en 1 Corintios 1, 18 leemos lo siguiente. Dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Y sigo leyendo el versículo 19. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. La cruz, el haber muerto, el haber sido clavado, y como bien argumenta también el apóstol Pablo, que maldito era aquel que era colgado de un madero, cuando en la epístola a los Gálatas lo menciona. La cruz, el madero, dice este pasaje que es una ridiculez. Pero claro, lo toman como ridiculez aquellos que de manera filosófica o con la supuesta sabiduría y la supuesta inteligencia quieren razonar y decir: esto no tiene fundamento. Pero definitivamente que sí tiene fundamento, porque fue a través de ese martirio, de esa muerte y de esa sangre derramada en esa cruz que nosotros, los que creemos en Cristo, hemos obtenido esa salvación. Mis estimados hermanos, la fuente de nuestra salvación, la fuente misma de nuestra salvación, la obtenemos en la gracia de Dios.
también en el amor de Dios, seguidamente en la misericordia de Dios, también en Cristo, única y exclusivamente en Cristo, y la obtenemos como fuente en la cruz del Calvario, aquel día supuestamente asiago, pero fue un día de victoria para nosotros. Mis estimados, el Señor les bendiga. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Seguiremos posteriormente desarrollando las otras partes del bosquejo que anteriormente dijimos que íbamos a desarrollar. Dios me los bendiga ricamente.